Hola, muy buenos días. Es el martes 25 de marzo de 2025, las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en la Ciudad de México, las 9 de la mañana con 4 minutos allá en la región central de Texas. Quiero saludarlo con la mejor información. Estaremos abordando temas muy interesantes. De hecho, casi al inicio hablaremos de esto que no había ocurrido en mucho tiempo, que es un apagón de este tamaño ocurrido en el sureste mexicano que dejó en penumbras buena parte de la península de Yucatán en varios estados, incluso casi en su totalidad el estado de Quintana Roo. También tendremos información que tiene que ver con su salud reproductiva y mucha información al respecto, sobre todo cómo hacer un reporte policial en el estado de Texas. Todo esto y más aquí en Desmañana 2.0. Quédese, estamos arrancando. Muy buenos días, estamos saludándolos aquí desde la Ciudad de México, ahora que son las 8 de la mañana con 6 minutos y con muchas cosas que presentarle en una jornada como esta, que se antoja apretada por tantas participaciones que tenemos y que iremos poquito a poquito presentándoles pues estos temas tan relevantes. Debo decirle primero que aquí en la Ciudad de México estamos nuevamente cursando por un amanecer fresco. No diría que frío, pero por lo menos sí fresco, y tenemos un 50% de posibilidad de lluvia, pero aparte con granizo importante. Ya le platicaré en otro momento que me imagino, bien lo sabe, se desprenden de estos cambios térmicos en los que estamos pasando del invierno a la primavera, pues esta inestabilidad en el ambiente, el frío de todavía los varios frentes fríos que están azotando del norte hacia el sur, pues choca con esta onda cálida y provoca esta inestabilidad. Frío y calor es lo que provoca estas granizadas de locura que al menos estos últimos días han sido complicadas. Vamos a sonreírle al día, a pesar de cómo estén las cosas, qué nos haya tocado enfrentar, vamos a sonreírle al día y platicar pues de lo que está ocurriendo. De inmediato quiero ir con Rocío Vivas, porque usted recuerda que hace mucho tiempo, pues buena parte de la región sureste y en algunos casos hasta el centro, por una falla, se vieron afectados por energía eléctrica. Pues ayer ocurrió algo que no había pasado en la historia reciente y nos va a platicar Rocío, ahora que le estamos dando la bienvenida desde Campeche y ya nos sonríe desde antes de entrar. Eso es muy agradable. Es una mujer, no la conozco en persona, pero su sola sonrisa es inspiradora. Así que, así cuál problema puede haber, Rocío, se haya ido la luz o no, amanecer con una sonrisa. Muy buenos días. Exactamente, la sonrisa siempre ilumina, ¿no? Por eso está todo alrededor así. Pero imagínate cuánta falta hubiera hecho ayer. Yo no recuerdo, Rocío, digamos, un caso tan fuerte que abarcara, por ejemplo, zonas como toda la Riviera Maya, incluso Cozumel, hasta Bacalar, hasta el sur, que rodeara, por ejemplo, Yucatán, Campeche. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que se sabe? No ha saltado la información completa, pero yo sí quiero apuntarte antes de que comencemos con eso. Sí se han registrado apagones, e inclusive si tú revisas las redes sociales, los comentarios, esos apagones han sido más frecuentes. Ahora, la magnitud de haber afectado hasta las zonas turísticas, en el caso de Quintana Roo, es ahí en donde, bueno, genera, ¿no? O hace un poquito de
de mella en las autoridades o en general, ¿no? El hacer el boom en la noticia. Tenemos registros desde 2017, 2021, inclusive el mismo 2024. 2024 los apagones fueron de manera recurrente, aunque de forma aleatoria. Le pasaba a Campeche, después le pasaba a Yucatán, después le pasaba a Quintana Roo y después nuevamente a Campeche. Entonces, este tema de los apagones, mira, ha sido recurrente. Ahora, el día de ayer, ¿qué pasó el día de ayer? Y ya te imaginarás, digo, la envidia, yo creo que le estuvimos el día de ayer, bueno, al menos nosotros en esta parte de la ciudad capital Campeche, pues no, pero por ejemplo Carmen, en el caso de Campeche, fueron de los afectados, la avenida Isla de Tris, que es una de las principales también, y con este calorón que estamos sintiendo en la entidad, o imagínate que nos quedemos sin energía, entonces sí fue complicado. Estas zonas turísticas también, meterle ahí a las plantas para que pueda atender al turismo, o sea, sí fue complicado, más allá del tema de la afectación de las actividades, de las tareas, la semaforización también se vio afectada, los sistemas también de cobros de muchos de los servicios se vieron afectados. Ahora imagínate, ¿no? El tema de atender el calor, ¿no? Para la gente que está de manera turística. Como lo vemos Algunas ahí. zonas, exactamente, algunas zonas se reportaron desde las 12 del día, hay que decirlo. El apagón fue como que por partes, primero afectando la parte de Quintana Roo, después vino Yucatán y por último le tocó a Campeche. Campeche, el corte del suministro vino siendo en la tarde, ya pasadita de las 3 de la tarde, entonces, y la afectación se tuvo en Carmen. Nuevamente vuelvo a decirlo, con el tema de los apagones, la zona más afectada en el caso de Campeche es la zona sur. Cuando hablamos de Ciudad del Carmen, cuando hablamos de Escárcega, de Candelaria, y una zona recurrente, uno de los municipios que está en la zona entre Villahermosa y, bueno, que colinda con Villahermosa y que colinda con Chiapas, es Palizada, es el municipio de Palizada, el municipio más lejano de la ciudad capital, pero es el municipio, mira, que todos los días, menos de 20 bajones o apagones no pasan, todos los días en el municipio de Palizada. Entonces, esta es la zona sur, la que más resultó afectada. Pero bueno, hablándote ya de todo lo que sucedió de esto de los apagones, bueno, en Quintana Roo la afectación se tuvo en las zonas turísticas y es en donde se reportó, ¿no? Es esta situación de alarma porque fue desde como mediodía y daban las 6 de la tarde y todavía seguían teniendo esta problemática. Y vimos que pasada las 8 de la noche, la Comisión Federal de Electricidad emitió un comunicado respecto a lo que había sucedido y pues bueno, dijeron que fue un exceso de humedad en, en el gasoducto de Mayacán, y entonces eso es lo que afectó directamente la calidad en el gas para que se pueda tener el suministro de la energía, afectando, bueno, a esa hora ya se había restablecido en el 47% del total de la afectación el suministro, ¿no? Para esa hora todavía, por ejemplo, que estamos en Campeche, Ciudad del Carmen sigue en penumbras. La isla de Tris es una de las principales, ¿no? El centro también es una zona turística principal y pues bueno, con eso también afectó parte pues de zonas turísticas. Y bueno, zonas turísticas y algunas, por ejemplo, las previsoras o privilegiadas que tienen una planta, pudieron abastecer un poco de energía eléctrica, sobre todo Claro. por la mella que significa el hecho de no tener luz, por ejemplo, en un emporio donde la luz es la que atrae a los visitantes para llegar a sus sitios, que les da algo que no considerábamos, digamos, de una forma tan clara, al menos nosotros desde acá, lo que te pongo a continuación, lo que se veía en los hospitales. O sea, esto que de repente controlar la temperatura, donde hay enfermos en salas que están saturadas de personas, es algo crítico y que en tiempos del coronavirus, por ejemplo, cuando ocurrían cosas como esta, era prioridad, por ejemplo, repararlo. Ocurrió en Tula, si no me equivoco, que fallaron los ventiladores y muchas personas perdieron la vida por circunstancias como esta. Ahora, hablando de toda esta parte que establece la autoridad como algo, digamos, normal, porque se explica en un comunicado, ¿qué tan normal es para ustedes esto que ocurrió? ¿Qué tan creíble es la versión de este exceso de humedad que impidió que, por ejemplo, el combustible se distribuyera de una forma adecuada? Mira, sí, de alguna manera lo vemos normal porque te mencionaba al inicio, quizá para la zona norte o la zona centro donde están ustedes,
no sea tan recurrente el escuchar el tema del apagón, pero para nosotros en la península estos de los apagones han sido recurrentes y pues sí, o sea, de alguna manera ha sido normal, porque hay algo importante que investigando y leyendo un poco, todo recae en la falta de inversión. Al final de cuentas, todo recae en la falta de inversión en este tema de la industria, y eso es lo que comienza a afectar. Las ciudades están creciendo, las necesidades aún más. Vemos que en el tema de la energía, pues está el sistema de los teléfonos, de la semaforización, como te dije, los sistemas de cobro hoy en día. Entonces, afecta, ¿no? Estamos sobrecargando de alguna manera y no ha habido una inversión, no ha habido una solución. Y, por ejemplo, lo que te decía en el municipio de Palizada, que afecta la zona de Tabasco y de Chiapas. Ese pedazo inclusive ha sido tema que se ha tocado a nivel federal, hablar de la inversión que se pueda tener, porque son zonas en las que usualmente están padeciendo de esta falta de energía. Entonces, escuchar una justificación más de la mala calidad del gasoducto, que si la humedad, pues bueno, sí, de alguna manera se nos hace normal, y sí, efectivamente estamos presentando, pues no hemos entrado directamente a la época fuerte del calor, pero ya una vez Sí. iniciando la primavera comienzan estas altas temperaturas que, bueno, te decía, un poquitito de envidia, ¿no? De escucharte que dices tú que hay fresco ahorita a la mañana pues también la tenemos ligeramente fresca, pero bueno, si tú le gustas ahí estamos más de 35, ¿no? Entonces Sí, imagínate, claro. estamos amaneciendo, son las 8 de la mañana para las 11, 12 del día, ya te imaginarás, ¿no? Entonces Mira, sí hay un exceso. hay justo estoy viendo un mapa, una explicación, una infografía que pretende, por ejemplo, explicar esto que tú dices, y es de verdad muy importante. Hablar de la generación neta en el área peninsular de 828 en la medición que se tiene, y un intercambio neto de 1237, pero en conjunto, poniendo en contraste la generación con la demanda, es más del doble. Sí, Están demandando poco más de 2.063 unidades de energía eléctrica, para ponerlo en estos términos, digamos, hace imposible apoyar desde otro lugar. No es como llevar, por ejemplo, combustible desde la ciudad, desde el centro de la Ciudad de México para allá. Hay toda una estructura que está, como bien dices, sobrecargando, por ejemplo, con cosas tan pequeñas como el cargador del celular, la televisión que se queda prendida, el ventilador que está desde temprano. Por ejemplo, estas cosas que reflejas ahora y que son tan delicadas, como que nos hemos acostumbrado, tal vez por seguridad o por comodidad o por lo que sea, ahí nos llevó ya la modernidad, a no utilizar, por ejemplo, tanto efectivo y depender del dinero que tengas en la tarjeta, incluso para control de la economía. Entonces así es. llegas en medio de esta circunstancia, te encuentras con que todo está pagado, no hay cómo pagar, ni cómo subsanar una necesidad, y por muy buena voluntad del tendero o del mini super o de la tienda más grande, pues no te lo van a dar así. Y ni comunicación, ¿eh? En el caso de Quintana Roo fueron cerca de 7 municipios los afectados y no tenían comunicación, porque Ahora, comienza a fallarte el sistema para comunicarte de los celulares. Entonces, eso también fue otro de los problemas, ¿no? Esta barrera de comunicación, de que no puedas emitir una información de lo que está sucediendo, de que estés incomunicado para la gente que no es de esta zona y que tenga que avisarle a sus familiares. Imagínate lo complicado, ¿no? ¿no? El terror, por ejemplo, pienso en una jovencita, en un jovencito saliendo de la escuela, no pueden ponerse de acuerdo los padres con ellos porque no los pueden recoger, por ejemplo, no saben de Sí, ellos, quedan en la incertidumbre. Ahora, independientemente de que las zonas turísticas hayan reportado, quizá por la viralidad de las publicaciones, que el problema fue más grande, por ejemplo, Benito Juárez, el propio Cancún, Cozumel, y veía, creo que Tulum, Arrecifes, Tulum, imagínate, Tulum, Playa del Carmen al lado, enfrente Cozumel, de verdad, y hacia Bacalar al sur, y es Bacalar, de verdad exactamente. imposible el movilizarte, por ejemplo, sin energía eléctrica, sin poder tener acceso, por ejemplo, a nada que sea comunicación. Y dejemos de lado esto que está ahí a la vista,
es una zona que no está del todo segura y que al amparo de la oscuridad, pues pueden ocurrir mil cosas, ¿no? ¿Qué es lo que se espera durante el día de hoy? Sé que no tenemos una bola de cristal, pero, por ejemplo, hoy durante el día, ¿cómo lo están afrontando? Por ejemplo, tú desde tu perspectiva, ¿cómo lo estás afrontando? ¿Es posible que falle durante el día? ¿Cargas el teléfono, cargas la pila de la computadora? No sé, ¿cómo le están haciendo para organizarse en caso de que vuelva a ocurrir? Porque puede volver a pasar. Sí, pues mira, te digo nuevamente, la gente estamos acostumbrados, por ejemplo, aquí en la ciudad capital, me separan 3 horas de Ciudad del Carmen, donde se tuvo la afectación. Eh, Estamos de alguna manera como que preparados, ¿no? Una servidora aquí en la colonia, el año pasado tuvimos en el año cerca de siete apagones, uno que fue el más complicado, que fueron 3 días, esta zona, esta colonia, pero fue también aleatorio. Le pasaba a esta colonia, después le pasaba a otra colonia. Entonces ha sido, te digo, de manera recurrente. Y por eso cuando el productor me invita, dije, ok, nosotros Campeche no tuvimos esta afectación, pero sí vale la pena mencionar que la situación de la península no es de ahora, ¿no? Este apagón que se tuvo en la península no es de ahora. Si bien afectó una parte turística que hizo un poco más pues de problema, ¿no? Del boom, la realidad es que pues lo hemos estado enfrentando ya desde muchos años atrás y te digo, viene siendo como complicado, más crítico desde el 2017 y así le hemos venido escalando. ¿Cómo nos preparamos? Pues bueno, hoy en el tema de la tecnología, pues ya existen las pilas, ¿no? Entonces nosotros estamos ya preparados no solamente con las velas, ¿no? El tema de la tecnología ya no solamente son las velas, sino que tenemos las pilas estas recargables, tenemos pues algunos dispositivos de más, ¿no? O sea, alguien maneja 2, ¿no? Celulares y vamos siempre cuidando la carga en donde estamos, tratar de cuidarla. Y pues también las lámparas que se cargan de manera solar. Entonces, toda esa prevención de alguna manera se tiene, pero pues nada te protege en un apagón y menos con las horas, ¿no? Que se puedan estar registrando, sobre todo en el tema de la comunicación también, que eso va afectando a los sistemas en cuestión del trabajo. Imagínate toda una jornada de pagos de, no sé, de emplacamiento o pagos de los servicios que tengas que hacer, pagos a lo mejor en el sistema del banco, que los debiste haber hecho hoy, pero ya no se pudo y tampoco los puedes hacer en línea porque no hay señal, no hay cómo comunicarte o cómo entrar. Entonces, a eso nadie nos prepara, ¿no? Al final de cuentas. Sin embargo, pues bueno, cada vez es más recurrente para nosotros en la península, pues estar preparados a este tema, ¿no? Y si nos preguntamos el por qué nuevamente la península resulta castigada con este tema. Es que cuando te escucho y veo las imágenes que han salido en las últimas horas, es obvio reflexionar que dependemos tanto de la energía eléctrica, por ejemplo, por circunstancias tan básicas como decías, en tu actividad. ¿Cómo actualizas tu portal, por ejemplo, si no tienes luz? ¿Cómo le haces incluso para poder salir adelante en un día a día si no tienes energía eléctrica para avisar? ¿Cómo le haces, por ejemplo, para llevar a los niños a la escuela cuando normalmente pues, usas la plancha, ¿no? O sea, para quizá alistar un poco su uniforme? Cosas que nos hemos vuelto tan fácilmente acostumbrados a esto que ahora que deja de estar de forma constante y quisieras hasta pagar. Esto de tener un teléfono celular, digo, hay más líneas celulares ya en este país que líneas físicas. ¿Por qué? Porque tienes una para el trabajo, para no mezclar tu vida privada con el trabajo, y la otra para tener tu vida privada con tu celular. Como bien dices, cargar uno de los dos aparatos, en cuanto llega algo de luz, pues lo conectas, ¿no? A estas pilas secundarias para ver que te ayuden, pero la otra es que, ¿cómo te comunicas? Si finalmente estás dependiendo de las torres que transmiten la señal y que se suministran de esta energía eléctrica que no se tiene. Por ejemplo, pienso en lugares ahora con la temperatura que me decías, voy a decirte yo como en cuánto están, pero si estamos hablando de aquí en la Ciudad de México, no necesitas para arrancar tu jornada, pues un ventilador. Me imagino que allá desde temprano, pues está el ventilador prendido con 27 grados que tienen ahorita. Imagínate al mediodía. O sea, ¿Cómo toda le la noche. haces?
Hay Sí. ventiladores que están prendidos toda la noche. Y por mucho que quieras tener casas y las tengas, que sean, digamos, naturalmente ventiladas, que son un poco más frescas. La verdad es que hay que decirlo, la modernidad nos trae ese regalo de los ventiladores o los aires acondicionados, que también, además de que cuestan un dinero, cuando los pones a trabajar, tú sabes que te va a llegar más cara la luz, pero ni modo, finalmente es parte de todo esto. Digo, perdón por tocar quizá este tema, Rocío, ¿cuánto, ¿cuánto te cuesta, por ejemplo, a ti, si tienes aire acondicionado en tu casa, pagar tu recibo de la luz? ¿De cuánto es tu cuota, más o menos? Mira, varía según las zonas. Seguimos siendo, bueno, lo que estaban buscando es que seamos la zona uno, algo, o T1, creo que es F1, eso no lo recuerdo, ahorita te lo busco, para que tengamos una tarifa baja en gran parte del estado. Esto ha sido gestión desde las anteriores administraciones gubernamentales, pero, por ejemplo, vamos a hablar en cuestión de costos y no del consumo kilowatts. Pero, por ejemplo, en la temporada de calor, recibos de luz en zona centro, que podríamos decir que es de las más caras, vienen pagando la gente arriba de 15,000 pesos, Imagínate. porque en el centro son casas grandes o estamos hablando de negocios y estamos hablando de que pues tienen de 1, 2, 3 aires acondicionados. Entonces lo mínimo viene siendo de 15 y hay quienes pagan hasta 30,000 pesos. Una zona media, podríamos decir así, vienen pagando de 6,000 pesos, 3,000 pesos vienen pagando de luz. Ahora, zonas, como por ejemplo el lugar, yo digo que estoy privilegiada porque es una de las zonas pues bajas, ¿no? Son de zonas bajas, pues la gente lo más que viene pagando son 800 o 1,000 pesos bimestral, que es bimestral. Entonces son 800 o 1,500 pesos, que luego puede subir hasta los 2,000 en el tema del calor, porque aunque estamos en donde se tiene una tarifa baja, la gente consume con el tema de los ventiladores, consume con los celulares, y hay quien invierte, ¿no? Para un clima. Entonces sí sí vienes pagando los 800,000 hasta 2,000 pesos en el tema de la energía bimestral, lo que no se consume, por ejemplo, para temporada de frío. Bueno, es que haciendo las cuentas, por ejemplo, para nuestros seguidores que nos ven en los Estados Unidos, estamos hablando de $750 cada 2 meses por la energía eléctrica, al menos para los bolsillos de los mexicanos. Imagínate cuánto tienes que ganar para poder compensar solamente uno de los tantos gastos que tienes que hacer en Y una que no casa, llega de por ejemplo. calidad, ¿eh? Y Exacto. que no llega de calidad, porque te vuelvo a decir, imagínate, en un bimestre, ¿no? Hablando nuevamente de mi ejemplo, que es lo que yo puedo hablar, de un bimestre que nosotros enfrentamos cerca de 3 apagones, y en uno de esos, el más complicado, que fue de 3 días, imagínate, 3 días sin luz, o sea, las noches que ni siquiera dormías, el estrés en el que ya estaban todos aquí en la colonia, y hubo las manifestaciones ahí en la Comisión Federal de Electricidad, porque la gente decía, ya basta. Hubo secuestro de las unidades, de los camiones, porque les decían, es que no tenemos las herramientas para repararlo, es que les falta un cablecito, es que les falta no sé qué, es que es el transformador, ya no aguanta, ya no da, o sea, y la gente decía, ajá, y entonces, ¿quién me lo resuelve? Porque yo estoy pagando, terminando este plazo, yo tengo que pagar el bimestre, y dices tú, ¿y la afectación quién te la devuelve, no? Los electrodomésticos afectados, ¿quién te lo devuelve, no? Por ejemplo, tus cosas en el refri. O sea, tienes que comprar, También por ejemplo, la comida, previsoramente tu comida. medicamentos, Imagínate medicamentos. personas con insulina, personas que tienen negocios, por ejemplo, de belleza, que necesitan estas proteínas, ¿cómo se llama? El Botox, que lo Uh-huh. necesitan tener frío, porque si no se echa a perder. ¿Cuánto cuesta un botecito de ese producto para poder trabajar? Es de verdad una serie de perjuicios inmenso. Y sobre todo, en un país organizado, normal, habría una consecuencia para la empresa que no cumplió con este servicio, una sanción, porque si se atribuye a una falla que está más bien ligada a la operación, más que a un asunto externo, casi como de los extraterrestres que hayan llegado y tocaran las líneas y por eso dejaron de funcionar, no fue así. Hay una No. falta de inversión
precisamente que puede reflejarse en casos como esto, y eso que apenas estamos empezando. Decía por ahí Carlos Granados que la temporada de fríos no existe en Campeche, y es que hay que entender que hay regiones que son así. Bueno, Imagínate. es un alzadito, ese productor. Yo lo Es un sé, alzadito. pero imagínate, pienso en muchas regiones y me gustaría leer sus comentarios, por ejemplo, en Texas, donde también hace muchísimo calor, en Nevada, en Arizona, en Colorado, en algunas regiones, en California. ¿Cómo es que les llega su recibo de la luz? Y, por ejemplo, en cosas como esta, ¿qué hacer? Hay muchos que se han quejado de la posibilidad, además de que por ahora es todavía caro, de poner celdas suficientes o generar tu propia energía a partir de muchas cosas, como incluso del residuo orgánico, pero pues obstruyen esa posibilidad empresas como esta, como la Comisión Federal de Electricidad, aduciendo que pues ellos son suficientes y es una violación. Lo que de entrada ahora, en contraste con lo que pasó, sería muy útil, aunque vamos muy tarde. Demasiado tarde. Acuérdate que hubo una discusión por ahí y una investigación en el tema de malversación de recursos y todo ese tema político que ha habido por las energías limpias. Sin embargo, pues poco a poco la gente ha hecho uso de esto, sobre todo en las zonas rurales, en donde más tienen las afectaciones. Aquí las empresas, por ejemplo, también el sector hotelero, restaurantero, por ejemplo, en Cancún, optan de todas estas plantas de energía limpia. Sin embargo, todas ellas siguen dependiendo de la Comisión Federal de Electricidad. Cuánto más, lo habían dicho, en total de las energías limpias que proveían la energía, abarcaba prácticamente como cerca del 1% o 10% de lo que emite la Comisión Federal de Electricidad. Entonces todavía, ¿no? Todavía nos falta muchísimo en ese tema. Y pues lo más que te queda, pues es seguir viviendo una vida austera en la cual tú estés preparado pues para todo lo que se pueda dar. Y en el tema de la comunicación, por ejemplo, si se afecta a una zona, pues te mueves a otra zona. No hay de otra, ¿no? Ahora, justo como lo dices, estaba leyendo un comentario y te lo pongo aquí. Si acá en Texas, en tiempo de calor, en una casa, por ejemplo, de 2 pisos, se pagan alrededor de $250 a $300 al mes, porque acá es mensual. Solo que la precisión, incluso lo hemos escuchado por especialistas en la materia, el salario mínimo, el más bajo que puedes recibir en Texas, por ejemplo, es de $7.50 la hora. Nada que ver, por ejemplo, con el ingreso acá en México, que si lo ligamos a la actividad productiva tan limitada, a veces tan complicado generar dinero, es imposible. Y eso para los que sí pagan. Hay todavía un mundo en el comercio ambulante, en muchos negocios, que en lugar de pagar, se cuelgan de la energía eléctrica y con ello obtienen el beneficio ilícito de cargar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con su luz sin pagar lo correspondiente. Es de verdad algo muy crítico que tenía que estallar en esta ocasión y que se hiciera viral un poco más que otras veces, como bien lo mencionas, pero es porque quizá se ha sobrepasado esa línea, ¿no? Del no tendría que pasar y finalmente pasó. Yo lo dejo con algo, como te dije al inicio, esto no es nuevo, ha sido recurrente, solo que esta vez pues le tocaron a papá, ¿no? Le tocaron ahí o bueno, al niño consentido de la zona sureste, que es la parte turística de Quintana Roo, y pues hoy sí dijeron, ay no, ¿no? O sea, ¿qué pasó, no? Pobrecitos, a ver, ¿qué hubo, no? Pero porque pues le tocaron al niño consentido. Yo así lo vería, aunque en realidad hemos estado súper macheteados en esta zona de la península. Pues yo diría, ojalá que esto sirva para que haya un cambio. Lamentablemente no creo que ocurra tan inmediato y esa frescura que ahora todavía te acompaña, a lo mejor no sea tu mejor compañía durante el día, porque Es ya que no estoy en la tarda. sombra, mira, me voy a girar para que veas hacia el sol. Uy, no, Ahí está el sol, ya. mira. Por eso uno pensaba que estabas tan nublado, pero en Mira, realidad, no, bueno, la sombra. dicen que vale más la habilidad, ¿no? Hay que buscar cómo refrescarse, porque en realidad el día se ve bastante soleado y pues en un ratito, según los pronósticos, digo, aquí estoy nuevamente viendo, imagínate a las 11 de la mañana 31, luego 32 a las 12, o sea, de verdad, y eso, las mediciones se hacen para que
supongo lo sabe nuestra audiencia y si no, se los comentamos, se hacen en condiciones como las que estás tú ahorita, a la sombra y sin el rayo del sol evidentemente y Sí, sin otra afectación externa, sin contar el factor piso, que es un sartén que literalmente va cocinando a los que por ahí horrible, caminan. Sí, horrible. O delicioso, diríamos. bueno, Es en que yo soy team temporadas. calor. Yo soy team calor, afortunadamente yo soy team calor. Bueno, y qué bueno que estás ahí, porque si no, sí sería complicado. Digo, Ajá. no se compensa, al contrario, a veces sale ganando cuando con humildad volteas a ver hacia el Golfo, el todavía nuestro Golfo de México, y ves esos atardeceres de locura. Pero bueno, la verdad es que luego de eso tienes que subir al coche, y me imagino que muchos han de haber dormido en el coche para poder poner el aire acondicionado, al menos un ratito, pero también es un gasto exagerado en combustible. O sea, de verdad, mil cosas que ahorita se me ocurren que tuvieron que hacer las personas para salir adelante de esto. Hoy sí que preguntarle al productor qué hubiera hecho, ¿no? Si se hubiera quedado sin luz aquí, en el calor, Imagínate. no iba a aguantar. Rocío, de verdad, gracias doblemente por haber estado esta mañana con nosotros, sobre todo porque esto es regional y nos pones un panorama bastante claro al respecto de lo que está pasando y que lamentablemente por lo que vemos creo que no hay algo que impida que vuelva a pasar, incluso hoy, incluso al rato, no sabemos cuándo será la próxima ni el tamaño de la afectación que provoque. Sí, efectivamente. Pues A estaremos cuidarnos. en contacto contigo, Rocío, te agradezco siempre que estés con nosotros. Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Ahí nuestra compañera Rocío Vivas desde Campeche. Muchas gracias por estar esta mañana ahí con este calorcito ya de 27 grados. Imagínense a la sombra en medio de todo esto que están afrontando. Algo que, por ejemplo, solo para poner igual en contexto, hablamos de la región del sureste mexicano, parte de la península de Yucatán, pero solo para poner un contexto de el centro de Cancún, que se conoce como Benito Juárez, por ejemplo, eh, zonas como, las voy a enumerar, aunque quizá no las conozcan, pero solo para tener contexto de cuántas son. La región 107, el fraccionamiento Paraíso Maya, el Vista Real, la región 92, la 95, 208, 210, 224, la 512, la 520, la región 528, otro fraccionamiento Galaxias Guadalupana, la Supermanzana 320, el Tierra Maya, las villas Otoch Paraíso, otro fraccionamiento llamado Arrecifes, la 103, el fraccionamiento Cusamil y supermanzanas como la 333, 255, y así me voy a seguir. Podría terminar este show enumerando todo lo que se quedó en penumbra luego de este apagón, cuando sensibilizarnos de toda esta circunstancia nos debe abrir un poquito los ojos a la conciencia. Y yo sé que es muy fácil decirlo desde este espacio en el que tengo un aire acondicionado a 16 grados y que aquí, por ejemplo, para efecto de los aparatos tiene que estar a esta temperatura, pero mantener este nivel de frescura o de temperatura para ello implica pues un costo, ¿no? Y eso es lo que al paso del tiempo se ha visto, por ejemplo, que el usuario, hace el pago, pero las autoridades no le invierten para poder tener, digamos, en reciprocidad una línea que sea suficientemente estable. Y pongamos, digamos, los pesos sobre la mesa. No es nada barato hacerlo, ¿eh? O sea, tener infraestructura eficiente a la disposición no es nada barato, pero al mismo tiempo han tenido dinero que no se ha utilizado de la forma correcta para subsanar esas cuestiones por mucho tiempo y que del dinero que llega por ese suministro, pues mucho se va para otros rubros, mucho se va para presiones sindicales, mucho se va para fondos incluso de pensión y de retiro, pero por ejemplo, no hay una capacidad de recuperación por cobro suficiente y elevada. Y me refiero específicamente a los cientos, a los millones, podría decir, de clientes que ilegalmente toman energía eléctrica y no la pagan o no pagan lo que les corresponde. Sumado a todo esto, las fallas que por la naturaleza hay en muchas regiones, de verdad es que es un panorama sumamente complicado.
como complicada ya mi tos a esta hora por la mañana. Déjame saludarle que ya me quedé muy atrás en los saludos por entrar a esta hora precisamente con esta participación de Rocío Vivas, que era muy importante iniciar porque aparte de todo tenía que irse a sus actividades, a reponer todo lo que no pudo hacer ayer. Así que saludamos a la primera que se reporta, a Cintia González. Muy buenos días, muchas gracias. Araceli Berer, buenos días, Iván y todo el equipo de Desmañana 2.0. Muchas gracias. Le mandan saludos hasta Campeche. A Rocío, gracias. Gracias por estar aquí y sobre todo por compartir. Muchas gracias. Aquí los veo compartiendo y les agradezco mucho este apoyo para llegar a más lugares, para contar mejores cosas a muchas más personas. Jerry Houston, muy buenos días. Saludos desde la Ciudad de México. Ya lo habíamos leído del costo de la energía eléctrica, pero solo para poner en contexto, por ejemplo, aquí hablábamos de más o menos 15,000 pesos, que son algo así como $750 cada 2 meses para el pago de energía eléctrica. Y si lo vemos así en perspectiva, pues es casi el mismo pago allá que acá, solo que no es el mismo ingreso, ni la forma, digamos, de reunir el dinero es la misma. No digo que sea mejor o peor, simple y sencillamente son economías diferentes y que, por ejemplo, la economía allá en los Estados Unidos permite, pues dentro de todo esto, poder pagar cuotas de la luz como esta, que insisto, es solamente uno de los tantos pagos que se tienen que hacer. ¿Qué tal con el agua? ¿Qué tal con el internet? ¿Qué tal con la telefonía, que a veces es aparte? ¿Qué tal con los seguros de los coches? ¿Qué tal con el propio coche, la gasolina? Es de verdad una fábrica, de hacer dinero para simplemente mantener un estilo de vida, pues relativamente moderno, porque mucho de lo que ocurre allá, por ejemplo, está ligado a que no hay mantenimiento y que provoca precisamente que en lugar de lámparas LED, ahorradoras, inteligentes, aquellas que funcionan incluso con la música o con aplicaciones, todo aquello quedó en el olvido y la luz ayer se transformó en solamente esto, las velas en las casas. Vaya cosa. Pero bueno, saludamos también es que no alcanzo a ver, HTX Salts Live, good morning, muy buenos días, saludos desde Houston y saludos desde la Ciudad de México. Yo no sé, por ejemplo, de repente, qué es lo más extraño que le haya tocado a usted ver por la mañana. Vimos ya que se conectó el oficial Sánchez. Voy a entrar de una vez con él, aprovechando su tiempo y valorándolo. Solo permítame darle un sorbo a mi café. Y bueno, es justo lo que le quería preguntar a usted. Por ejemplo, ¿sabe cómo hacer un reporte en medio de una circunstancia de riesgo? ¿Sabe usted, por ejemplo, qué tan importante es que usted ayude a la policía para tener información suficiente, valiosa, para detener a un sospechoso? Yo le quiero poner, por ejemplo, un contexto. Aquí en la Ciudad de México, si usted en un momento dado, solo déjeme sacar este video que de repente se me van y aquí lo tengo. Esto ocurrió el fin de semana en la Ciudad de México y le pido al oficial que me espere un segundito nada más para explicar esto. Este vehículo está llegando a una casa. Ahí se baja la gente que está en el interior del vehículo y son segundos en los que pasa inadvertido lo que ya está pasando y lo que va a ocurrir. Al fondo de la pantalla se van a acercar, están ya de hecho ahí husmeando los sospechosos, que al ver que se bajan primero 2 personas del lado izquierdo del vehículo y van a abrir el portón, es en ese momento en el que ven la vulnerabilidad de las personas y ahí véalos al final y empiezan a correr para llegar rapidísimo. Con rapidez y con la presión
piden las llaves del vehículo, la persona a la izquierda le pide permiso a los ladrones para hacer algo que de verdad estruja, bajar a una niña que iba en la parte trasera del vehículo. Le quiero poner en atención lo siguiente. Primero, ahí huyen los sospechosos en el vehículo y obviamente nada se sabe de él. Esa persona que va a la parte trasera del vehículo ve a su pierna derecha, está enyesado y con todo y ese inmovilizador, producto quizá de una fractura, pues la adrenalina lo hace rescatar a su hija. Qué cosa tan terrible. Y esto ocurre, por ejemplo, muy frecuentemente en la Ciudad de México. Y no es tan fácil que tengamos un registro que permita a las autoridades, por ejemplo, determinar el tamaño, la altura de los sospechosos, el color de piel, si tenían algún rastro particular, alguna seña particular, cómo hacer el reporte, por ejemplo, en el momento, porque los momentos posteriores a un hecho como este son muy relevantes. Y entiendo, perfecto, que la situación de México es muy diferente a la que se vive en los Estados Unidos, pero basados en un mismo hecho, ustedes podrían ayudar mucho y ayudarse a que la acción de la justicia pueda detener a personas en medio de una situación de riesgo. Así que por este motivo le doy la bienvenida al oficial, espero decirlo bien, Germán Sánchez. De las dos maneras funciona bien. Germán Sánchez es mi nombre. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, él es oficial del precinto 4 de Houston, Texas, y sobre todo basado en esto, y no quiero opiniones que estén fuera de lugar, pero es un hecho que puede ocurrir en cualquier lugar del planeta. Y nosotros, los usuarios, los ciudadanos, podemos tener información muy importante para darle a las autoridades para que primero pudieran detener a este sujeto o a estos sujetos, pero también para impedir que continúen delinquiendo. ¿Cómo debe hacerse correctamente un reporte de la forma más rápida y la más eficiente, oficial? Muy buena pregunta. Bueno, yo trabajo para la ciudad de Houston, en inglés Houston Police Department, y bueno, vemos muchas situaciones porque cuando las personas llaman para hacer un reporte o hacer una denuncia, muchas veces por el momento de adrenalina que tienen, no tienden a dar una descripción de las personas o de lo que está pasando. Están tan emocionados, por decirlo de una manera, que empiezan a dar información incorrecta. Entonces, nos pintan un panorama al oficial que cuando llegamos es otra cosa completamente distinta. Entonces, yo les aconsejo a las personas que cuando es muy importante hacer una denuncia, es lo más importante que hay que hacer, porque si no, no tenemos un récord de lo que está pasando y necesitamos ayudar a los vecindarios donde estamos atendiendo. Si tú ves que algo está pasando, un crimen, y estás a distancia, guarda la compostura, respira tranquilo y empieza a ver una descripción de la persona. Cuando uno llama, la persona que atienda la llamada del 911 le va a hacer preguntas como ¿cuánto mide la persona? ¿Cuánto pesa la persona? ¿Qué raza es? ¿Cabello? Entonces, muchos de nosotros tal vez ni sabemos ni cuándo o cómo medir esta situación. Entonces, es muy importante, ese es mi consejo para la gente. Compárenlo con ustedes mismos. Por ejemplo, yo mido 5'7" aquí en Estados Unidos, peso ideal 170 y tanto. Entonces yo lo comparo conmigo mismo, que si yo mido 5'7", esta persona es más alta que yo, es más baja, entonces puedo dar un aproximado de cuánto mide. Puedo dar un aproximado también de cuánto pesa si lo comparo conmigo mismo. Es una persona de raza, es blanca, es una persona negra, es una persona, o sea, hay que identificar estas cosas como tal. ¿Qué está usando? ¿Qué tipo de ropa tiene? No sé, tiene un pantalón azul, ok, tiene una camiseta de tal. ¿Lograste ver algún tipo de tatuaje, alguna característica, alguna gorra que está usando? Son cosas que tienes que ir paso a paso. Entonces yo lo pongo como una foto. Ok, estoy viendo al criminal en este momento, al delincuente. Esta persona me lo imagino es así, 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 y así lo puedo describir. Porque recuerda, vas a ser bombardeado de preguntas cuando llames al 911. Y a veces estamos tan emocionados que, no sé, está robando una cartera, pero no sé. Y le van a decir, tranquilícese, por favor, haga la mejor descripción que puedas de la persona. Oficial, este ejemplo que ponía, lo quiero poner en pausa. Por ejemplo, ahí, ¿qué sería importante, disculpe, mencionar
por ejemplo, uno, si estuviera desde esta perspectiva, por ejemplo, arriba de un balcón, viendo el actuar de estas personas, ¿cuáles podrían ser los detalles importantes a mencionar en un caso como este? ¿Cuántos sospechosos son? Estoy Cierto. viendo que en este caso son 2, son 3. ¿Cuántas personas son? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? No, son hombres. ¿Son hispanos? ¿De dónde son? En el caso aquí en Estados Unidos. No son asiáticos, son hispanos, son de raza negra, tienes que ir describiendo qué puedes ver. Como hay tanta información y es tan rápido, por lo menos lo elemental, son hombres, son mujeres, qué estaban vistiendo más o menos para que pueda ayudar a dar una descripción. Ahora, algo muy importante de este video, y es uno de los temas que también me gustaría tratar contigo, Sí. es estar alerta, awareness en inglés, alerta de lo que está alrededor de nosotros, porque nos confiamos, porque pensamos que nada va a pasar, entonces entramos a un restaurante, nada va a pasar, me bajo del carro, nada va a pasar, porque estamos muy confiados porque nada nos ha pasado. Entonces, es muy importante que eduquen a sus hijos, su familia, de la importancia de estar alerta todo el tiempo. No me refiero a un estado de paranoia, de que me van a hacer algo, no, sino que qué pasaría si llegase a pasar esto. Por ejemplo, cuando estás manejando, te enseñan a manejar a la defensiva, o sea, estar manejando, estar atento. Si alguien me pega, ¿qué podría hacer? Eso es manejar a la defensiva. Si estoy saliendo de un carro, me estoy fijando por el espejo de atrás, estoy viendo algo sospechoso, es muy importante poner atención a los factores que nos están rodeando. Veo a esta persona que está muy sospechosa, mejor me voy por otra dirección. Cuando me voy a estacionar, me estoy fijando en el espejo retrovisor. Ok, veo que nada está pasando, todo se ve seguro. Cuando estoy caminando hacia mi carro, tengo la llave lista en mi mano y siempre me estoy verificando hacia dónde estoy yendo, porque ese es un enemigo fatal, el no estar alerta o consciente del peligro que pueda acecharle. Es una revisión 360 previo al arribo al vehículo, disculpe. Por ejemplo, igual utilizando involuntariamente, digamos, este video, se observa, por ejemplo, que llegan a una calle pues solitaria, que pareciera ser una privada o una calle muy estrecha de acceso de solamente los vecinos, pero por ejemplo, ahí debieron haber visto al final de la calle a los sospechosos, porque están llegando, digamos, sin haber cruzado de izquierda a derecha. Y cuando ellos están ya husmeando ahí, es cuando debieron haber visto, o por lo menos sospechado, qué hace una persona a esta hora en la esquina de la casa, si es un asunto privado, si es una calle privada. Acá en México, de repente nos sugieren, y yo creo que en todos lados es digamos, positivo que se haga así, que si ves algo anormal en tu casa o en las cercanías de tu casa, te sigas y des una vuelta más y vuelvas a regresar y veas si el actuar de estas personas, para empezar, es la misma. Pero lamentablemente nos acostumbramos a dos cosas, a que o no pasa nada, o que si todo pasa, pues va a pasar en otro lugar y no necesariamente conmigo, ¿no? Y esos dos puntos nos ponen en jaque. Ahora, el verdadero riesgo está ahí, siempre. Siempre. Mira, yo hago un ejercicio con mis hijas cuando voy a un restaurante. Ya es algo que tenemos desarrollado en familia. Nos sentamos en la mesa y les digo rápidamente, cierran los ojos y díganme dónde está la salida más cercana. Ok, papá, ¿está a cuántas mesas? Ok, ¿cuántas personas se ven alrededor? Listo. Y eso es como un juego para ellas, pero están conscientes, si hay una emergencia, ¿qué podría hacer? En Costa Rica decimos estar como, soy de Costa Rica, entonces decimos estar como una piña mal pelada, o sea, solo ojos por todo lado para estar atentos, porque lamentablemente es la rutina, es uno de nuestros enemigos de que pensamos, no nos pasa nada, pero ¿qué va a pasar cuando te pase? O sea, ¿qué vas a hacer al respecto? Entonces es muy importante siempre estar alerta donde quiera que tú estés. Ahora, muchas personas tienen, digamos, esta idea y es subjetiva y me encantaría que les quede preciso, por ejemplo, a la gente. El, el dar, por ejemplo, el aviso al sistema de emergencias, al 911, implica una responsabilidad. Hacerlo de forma correcta, además de cumplir responsablemente, también ayuda a que en el futuro o se detengan a los responsables o que se evite que sigan delinquiendo en las calles. Pero en términos prácticos, para que les quede claro, si hacen un reporte, ellos, ¿qué responsabilidad adquieren? O sea, se vuelven
podrían incurrir en alguna irregularidad o en un delito o en una responsabilidad si dan un reporte, por ejemplo, de estos que vimos, decir que los dos eran gordos y de cabello rubio, estaríamos mintiendo, evidentemente, a la luz de lo que ahí se ve. Bueno, entendemos que por el momento muchas de las ocasiones van a dar descripciones equivocadas. No hay una responsabilidad criminal, por decirlo, o civil, en que en caso que des un mal reporte, porque por lo menos entendemos esta parte. Algo muy importante a destacar es que hay personas que no llaman para hacer la denuncia por temor a represalias o que me va a pasar algo porque van a saber que fui yo el que dije. Cuando llamas al 911 lo puedes hacer de una manera anónima también. Si tú decides, sabes que no quiero dar mi nombre, pero quiero denunciar lo que está pasando o lo que, por lo menos lo que pude ver, es muy importante. Una cosa es denunciar lo que como un testigo, como un reportero, digamos, de lo que está pasando, y la policía va a ir y se va a encontrar con la persona, la víctima. Pero si tú eres la víctima, es muy importante que obviamente des la información, porque nosotros queremos ayudarte. Nuestra prioridad es ayudarte a ti. Entonces, seas víctima o seas un testigo, es muy importante hacer la denuncia y no tengas preocupación. Si eres un testigo de que tienes que dar tu nombre, dirección y número de teléfono, te puedes mantener de una manera anónima también. Digo, no quiero hacer como mucho contraste, pero algo que nos comenta aquí Jerry Houston dice, no hay diferencia, en Estados Unidos y en México pasa lo mismo. Sí, solo que, por ejemplo, pongo un caso que sería muy importante, perdón, es que aquí anda un mosco. Dije, este sí me va a picar. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, un caso como este sería investigado casi de oficio, como le decimos nosotros, porque hay muchos elementos que investigar, si es la primera vez, si es una banda, si ya golpean, si es por el tipo de vehículo, muchas cosas que ustedes, digamos, organizan para efecto de atacarlo. Es una delincuencia común en la que se le persigue con dureza. Pero, por ejemplo, en México, un hecho que estuve ayer trabajando, una persona que le atropellan a la esposa, 6 de la mañana, saliendo del hospital de trabajar, turno de madrugada. En cuanto sale, la atropellan y huye el responsable. Ha pasado, más de un mes y medio y no tiene el registro para poder avanzar de las imágenes de las cámaras de seguridad. Y los investigadores le pidieron a este sujeto, a la víctima, al esposo de la víctima, que consiga las fotos para poder investigar. Yo creo que en ese sentido hay una gran diferencia en la colaboración y esta es la gran oportunidad que tienen, por ejemplo, nuestra comunidad allá de acercarse a una policía que sí los escucha, que sí atiende emergencias como esta, y nuestra parte de la responsabilidad como ciudadanos es estar atentos, ayudar. Claro, y se le da seguimiento a estas cosas. Nuestro trabajo primario como patrulleros, los que estamos trabajando en la calle, patrullando, valga la redundancia, es porque somos los primeros en llegar al escenario. Tomamos la información, qué es lo que está pasando, somos los primeritos. Después de esto lo pasamos a una división especial donde ellos se encargan de darle seguimiento a lo que ha pasado. Y yo sé que a veces el proceso es tardado, pero es todo un mundo de investigación. O sea, no es nada más decir fue tal persona, porque aquí se respeta la ley. Todas las personas tenemos derechos también. Entonces tenemos que hacer una investigación rigurosa en ver si este es el sospechoso, este fue quien lo hizo y cómo de una manera legal se puede detener a esta persona. Sobre todo porque, por ejemplo, hay implicaciones en muchos de estos sentidos. Hay casos como este, y perdón, el estar alerta creo que le ayudaría mucho a nuestra comunidad, por ejemplo, un par de tips que usted pueda darles por su experiencia y por todo lo que le puede decir a esta comunidad que está muy atenta a este programa. Dicen, vas al cajero a sacar dinero y luego te siguen hasta que llegas a un lugar donde te detienes confiado y te roban. Cierto. ¿Qué hacer? Es que, y me ha tocado hacer reportes en cuanto a esto. Me pasó hace como un par de semanas más o menos, una señora fue a una joyería muy importante acá. Después de que salió, se dirigió a un supermercado, se bajó del supermercado, se fue adentro y cuando llegó encontró que había sido quebrado el vidrio del vehículo. Yo voy a investigar y veo las imágenes del supermercado y yo puedo ver cómo ella llega, se estaciona y un carro viene detrás de ella, se estaciona, vuelve a arrancar el vehículo y se pone al lado del carro donde ella se estacionó y rompió el vidrio y rapidísimo sacó cosas. Eso quiere decir que la estaban siguiendo. O vas al banco, sacas un dinero y vas confiado. Es que llegamos a lo mismo. Estás
confiado de que nada va a pasar. Tienes dinero porque no estás atento, pueden pasar cosas como estas. Cuando yo voy a sacar una alta suma de dinero, yo prefiero ir con un compañero, con una persona que esté conmigo por seguridad. No voy a ir en horas de la tarde o noche, voy a ir donde haya mucha iluminación. Voy a intentar estacionarme lo más cerca a la puerta de la entrada del banco, y cuando voy a salir del banco, me fijo para todos lados, se ve todo normal, se ve todo bien, ok, perfecto. Entro al carro, inclusive dentro del carro voy manejando y estoy viendo, no como paranoico que estoy, sino porque tengo que estar alerta de que estoy un blanco, podría ser un blanco sencillo a los criminales, que ese es su trabajo. Mi gente, les digo, esta gente se dedica a hacer cosas malas. Es como si fuera su trabajo, donde se levantan a cierta hora, se van a dormir a cierta hora, van a trabajar. Su trabajo es delinquir, es ir a hacer actos criminales. Entonces tenemos que estar muy pendientes de todo esto. Sí, y muchas veces se ganan esa estrellita del empleado del mes por la eficiencia con la que trabajan. Digo, entendible que se encuentren con un muro muy robusto que es la fuerza de la ley, y sobre todo reforzado por la participación de la gente. En casos como este, por ejemplo, otra pregunta, dice, ¿qué campañas tiene la policía de Houston para educar a los ciudadanos y tener ese acercamiento con ellos, con la ciudadanía? Excelente pregunta. Se hace a través de las redes sociales, donde se hacen diferentes videos de consejos de qué hacer al respecto en diferentes situaciones. También tenemos reuniones mensuales, un día de la semana nos reunimos en cierto lugar. La policía de Houston tiene estaciones en toda la ciudad, entonces tendrías que verificar en tu estación más cercana cuáles son las reuniones que ellos hacen con la comunidad, donde toda la comunidad es bienvenida a llegar, a sentarse. Van a estar tenientes, van a estar sargentos, el mismo jefe de la policía en ciertas ocasiones, donde puedes preguntar en un 1-a-1 cosas que tú quisieras saber. Y eso es algo que la policía de Houston hace comúnmente cada mes. Ahora, antes de olvidar algo, no quiero olvidar esto. Es importante que si eres víctima de un crimen, te están robando, por favor no pelees esta situación. Si te van a robar la cartera, tome la cartera, deme el reloj, aquí está el reloj, aquí están las llaves del carro. No vale la pena que una familia se quede sin papá o sin mamá por estar peleando algo que es propiedad. Eso se pierde, no hay problema, pero tu vida es mucho más importante, y nosotros queremos hacer énfasis a las personas: no peleen en estas situaciones, sean lo que tengan que dar, porque es más difícil cuando te pones a pelear. Crees que no me van a robar la joyería, no me van a robar esto, y terminan con un balazo y una familia destrozada porque el familiar querido falleció por una situación de estas. Es que, por ejemplo, dicen los refranes en México que ya lo bailado, nadie se lo quita, por ejemplo, a la pobre gente que le toca esto, y otro dicho, ¿no? Que de valientes están llenos los panteones, pero a veces es un instinto, porque dirá, bueno, este reloj me costó comprarlo, ahorré mucho, o todavía lo debo, ¿no? Por parte de la tarjeta, pero hay muchas veces que la razón nos debería hacer entrar en una cordura, porque si lo compraste por la tarjeta, a lo mejor tienes un seguro, a lo mejor algo te ayuda para recuperarlo, pero haciendo a un lado todo eso, la verdad es que es lo que menos importa cuando se trata de enfrentar a un delincuente. En México es muy común, por ejemplo, y se los comparto, que los delincuentes, para evitar tener un cargo criminal por la posesión de una pistola real, utilizan réplicas de pistolas de juguete, de plástico, que al momento de tenerla enfrente tú no eres perito para decir, este cañón es de plástico y este cañón no me va a disparar. En realidad, creo que muchas de las personas que tienen un artículo como este están dispuestos a lastimar, así sea a golpes, si no disparan, porque la intención es esa, ser eficientes en su trabajo, por perverso que sea. Claro, y utilizando tu palabra eficientes, nosotros también tenemos que ser eficientes en ser seguros en lo que estamos haciendo. A mí me parece increíble la cantidad de cosas que dejamos en los vehículos. Nos vamos al supermercado, a la iglesia, a diferentes lugares, y llegamos y vidrios quebrados, porque dejan bolsos, dejan tabletas de Apple, dejan teléfonos, dejan dinero. Todo es tan visible que no entiendo la mentalidad de dejarlo en el carro y después, ¡ay, me robaron en el carro! Pues claro, dejaste todo visible. Entonces, no dejes nada, pero te vas a bajar, que esté limpiecito. Vamos a hacer un poco más difícil para esos criminales. No lo hagamos tan fácil.
Sí, de hecho, básicamente, por ejemplo, cuando estaba de moda, y a lo mejor se acuerda oficial, que antes de que los coches fueran tan seguros, se tenía que poner un candado, un seguro. Hay gente que hasta le ponía cadenas a los vehículos para impedir que se los llevaran. Pero, por ejemplo, una de las sugerencias de especialistas como usted era, a ver, hay 3 coches iguales, potenciales de ser robados, en un mismo estacionamiento. El ladrón se va a ir por el del menor esfuerzo. Si el tuyo significa que se va a tardar unos segundos más, pues se va a ir con el de al lado y así con el de al lado. Y sobre todo, si ve que hay tentación, pues ellos le miden. Si este vehículo vale la pena por todo lo que yo creo que trae dentro, aparte, no es nada más lo que se ve. Lo que hay que pensar es que del lado de la delincuencia traen dispositivos que leen las baterías que se tienen, productos como este, teléfonos como este, y potencialmente robables. Entonces, cuando les detectan algo de eso en un auto, dicen, aquí hay un botín, aquí vale la pena. Entonces, es jugar, digamos, ya sabemos que existe el juego, ¿no? Lo peor que puede hacer uno es llegar vulnerable o ponerse en ese camino. Así es. Una vez hice un ejercicio en un estacionamiento de una iglesia, claro, de una iglesia, porque es un lugar favorito también para robar. La gente se mega confía más todavía. No, es la iglesia. No, a todos lados van criminales. Y entonces empecé a poner papelitos donde le puse, mira, este es un ticket de cariño, o sea, no tiene ningún valor, pero es de recomendación. Dejaste esto aquí en el carro y es una cantidad exagerada. O sea, eso parecía buffet para un criminal, de todo lo disponible para robar. Tenemos que estar siempre muy alertas también en eso. Sí, aquí hay 2 preguntas. La primera, quiero ponerla así. Jerry Houston dice, eso mismo me pasó a mí hace unos años atrás, cuando salí del banco y fui a una tienda a hacer un pago. Al salir al estacionamiento ya me habían quebrado el vidrio y todo revuelto adentro del carro. Y es que es en segundos. Así traigan estas películas de protección que tienen, digamos, un retraso en romper un cristal. Lo que hacen es romperlo por completo, o sea, quitan por completo el bloque, aunque no se desmorone, digámoslo así con mis palabras, el vidrio. Hay que ser consciente, les cuesta solo unos segundos abrir un vehículo. Rapidísimo. Otra pregunta, dice, oficial, ¿a qué le atribuye que en estos últimos meses ha habido muchos adolescentes con armas cometiendo delitos o peleas? ¿Qué debemos hacer como comunidad para evitar o ayudar? Pues es lamentable la cantidad de adolescentes que no se están portando bien, que están haciendo fechorías también, y todo inicia en la casa. O sea, no es la responsabilidad de la iglesia, no es la responsabilidad de la escuela, no, es la responsabilidad de nosotros como papás, de tener una comunicación con los hijos, de enseñarles que la acción trae consecuencias. Ahí todos pasamos por una edad difícil de adolescencia, de la juventud, donde creemos que todo lo sabemos y que nada nos va a pasar. Pero si no tenemos un papá o unos papás que nos han enseñado, nos han instruido las consecuencias de nuestros actos, vamos a seguir en este mismo camino de delinquir. Es muy importante la comunicación. No importa la edad que tengas, puedes ir preso igual de todas maneras por un crimen que estás haciendo. Yo creo que lo más importante es, número uno, primero como familia, enseñar las consecuencias. Después, como familia, podemos llevar a nuestros adolescentes para que vean lo que pasa o hablando de las mismas consecuencias, ya sea enseñando videos de cárcel, enseñando videos de cosas que pasan o llevando a los mismos jóvenes a también reuniones con la policía y también tener terapia con ellos, llevarlos con un consejero. Es importante tomar acción y no nada más dejar, se le va a quitar, es lo que todos hacemos. No, esto va a empeorar. Tienes que estar muy alerta con qué tipo de amigos se está juntando tu hijo, tu hija, porque eso también trae mucha mala influencia. Pueden ser hijos muy bien, de muy buena educación, pero se empiezan a juntar con personas que no tienen esos principios, valores o fundamentos establecidos en su carácter y entonces los empiezan a influir a ellos también y terminan delinquiendo. Fíjense que aquí en México hago algo en particular que me gusta mucho hacer, además de que es mi trabajo, pero me gusta mucho hacer los perfiles de policías que hacen algo más allá del deber para pues restablecer el orden, para salvar la vida de alguien, porque muchas veces detrás de ese policía, y de hecho todas, hay una familia que está orgullosa por lo que hizo, hay una familia que está temerosa de que regrese con bien a casa, pero que sabe que se está entregando a esta, pues casi apostolado que es servir y proteger a la ciudadanía. Y cuando le pregunto a la gente, por ejemplo, ¿ustedes confían en la policía? Cuando estás en medio de un asunto como este, volteas y le pides ayuda al policía
y al policía le pregunto lo mismo y se confrontan en una situación en la que a veces la gente no se quiere acercar. ¿Usted qué le diría, por ejemplo, a la ciudadanía? Acérquense, confíen en nosotros. O sea, el simple hecho de acercarse y denunciar algo no los va a comprometer, pero sí ayudarían a que se impida, por ejemplo, un hecho criminal, como una denuncia de jóvenes como ellos, que podrían cometer en esa irresponsabilidad un delito muy grave, irreversible. Soy testigo de esto porque cuando yo hago tiempo para entrar a la comunidad y establecer confianza, hay mucha gente que le tiene miedo a la policía y entiendo algunas situaciones, pero yo voy a un vecindario en específico cuando no tengo una llamada que tomar y tengo un tiempo libre y voy a conversar con la comunidad, con las personas, cómo están, me pongo a jugar fútbol con los niños para que haya un acercamiento, inclusive les enseño a los niños las cosas de la patrulla, les doy un segmento de preguntas, todo lo que quieren preguntar y haciendo esto, conecto con la gente y han venido padres donde me han dicho, tengo un hijo que no sé qué hacer con él, a ver, llámalo. Y cuando yo hablo con él, le digo, ok, no estoy hablando contigo porque estás en problemas, estoy hablando contigo porque quiero prevenir que estés en problemas. Yo sé que tú quieres hacer esto y esto y esto, entonces le empiezo a hablar de consecuencias, pero de una conexión real. Ya no estoy hablando como un policía, casi que estoy hablando como papá. Soy papá y entiendo la preocupación de los papás. Pues sabemos muchos policías que hablamos con la comunidad directamente y ya no tanto como policías, sino como amigos, como papás, como hermanos. He tenido que usar mi hombro para que mucha gente llore en situaciones muy complicadas también, porque para eso estamos. La policía estamos para servir, no para ser servidos, sino para servir. Si tú crees que puedes entablar comunicación con algún policía, hazlo, no tengas el temor, no es que me van a pedir esto, me van a pedir lo demás, con toda la confianza del mundo, hazle preguntas, tengo una situación, hay más de un policía que está dispuesto y disponible para poder ayudar en la situación. Fíjese que en medio de esta reflexión uno se queda pensando, a veces cuando uno trata bien a las personas, y lo digo desde mi perspectiva, y perdón por tomar estos segundos, pero a veces, por ejemplo, trato bien a los chamaquitos que están en desarrollo y que pienso, no me gustaría encontrármelos 10 años después, desubicados, metidos en la droga, con un arma enfrente y queriendo asaltarme. Mejor ahora detenerme y ayudarle. Si lo que quieren es algo para comer, se los invito. Si lo que quieren es platicar, lo hacemos. Darles un segundito de ese tiempo que no tienen, porque quizá el dinero lo consigan, quizá la comida la consigan, pero por lo menos esa plática no la pueden tener. Y ese es el verdadero cambio que quizá nos toque ahora, ver a alguien en esa vulnerabilidad y evitar que en 10 o 15 años se convierta en un delincuente que frente a nosotros decida si vivimos o no. Claro, es doloroso ver situaciones como esta de niños con quien tú hablabas y al final terminas arrestándolos. No me ha pasado eso, gracias a Dios, no quisiera que me pase, por eso hago todo lo posible para hablar con los niños. Hay programas en la policía que se llama Explorers, donde los adolescentes hasta cierta edad pueden también tener un tipo de dinámicas y ejercicios dentro de la policía, como si ellos fueran policías también. O sea, hay muchas maneras en que se pueden conectar, pero qué importante es no solamente que el ciudadano conecte con la policía, sino que importante también es que la policía también conecte con los ciudadanos. Y la policía de Houston, HPD, está muy enfocada en conectar de diferentes maneras. Tenemos muy entendido de la importancia de conectar con los ciudadanos también. Oficial, primero, ha sido extraordinario este espacio con usted, se lo agradezco mucho y sobre todo le quiero dejar una tarea a nuestra audiencia, sobre todo como lo dijo usted. Yo creo que este ejercicio de sentarse a la mesa de un lugar, puede ser un cine, puede ser un centro comercial, puede ser un restaurante, como decía, o cualquier otro sitio, ¿qué es lo que debemos identificar para tratar de tener ante cualquier eventualidad, no solamente un robo, quizás hasta un sismo, un incendio o lo que sea, tratar de tener una salida segura, un punto de reunión? ¿Cuáles son las sugerencias que usted le podría hacer a la gente ahora que ponga en práctica? Bueno, planes de emergencia. Son muy importantes tener planes de emergencia hablados con familia. Hablemos de desastres naturales. ¿Qué tenemos guardado? Tenemos agua, tenemos baterías, tenemos varias cosas que podamos, porque en situaciones de clima,
desastres naturales, se va la electricidad, se va el agua, es lo primero que se nos va a ir. Tenemos abastecido esto, tenemos extra por si llega a pasar esto. Si tenemos que ir, ¿cuáles son las rutas de emergencia? Es comunicación, es hablarlo. Si vamos a estar alertas en situaciones, ¿cómo funciona? En mi caso, bueno, aquí en los Estados Unidos, lamentablemente, tenemos un tema muy complicado de cuando hay disparos en masa o mass shooting, que le decimos en inglés. Yo con mis hijas les he dado un plan de qué hacer en algo como esto, pero todo va a venir siempre lo mismo, es comunicarlo, no es, él debe saber qué vamos a hacer, no, es comunicarlo, qué vamos a hacer en un plan, en una situación de emergencia, sea de disparos, sea de que alguien quiere entrar a la casa. Tenemos hijos, ellos saben cómo llamar al 911, saben qué tienen que decir, saben ellos cuál es la dirección donde viven, conocen el número de teléfono de los papás. ¿Ven? Son situaciones, porque hoy en día ya ni te tienes que aprender los números, porque está todo en el teléfono, pero ¿qué pasa si no tienes el acceso al teléfono? ¿Cómo vas a dar un número de teléfono si no te lo sabes? Entonces todo viene siendo comunicación. Con la gente que amas, con tus amigos, es comunicándonos y tener planes de emergencia también. Por supuesto, que digo, es que recordaba cosas como tan obvias que de repente se le dicen a los hijos y no las hacen por esa ingenuidad, aunque ya sean unos monstruos de este tamaño, siguen siendo de un corazón noble, ¿no? O sea, siguen siendo inocentes, adolescentes. De verdad que aprecio mucho, oficial, el que haya participado esta mañana con nuestra audiencia, y yo quisiera que esto sea más frecuente, porque hay muchas cosas que reforzarle a la gente y decirle en este vínculo circular en el que pues no te vean como el enemigo, al contrario, todos somos parte de la solución. Sí, claro. No quisiera irme sin antes decir lo siguiente. Mira, mi gente, nuestro enfoque, como la policía de Houston, nuestro enfoque es atrapar a los criminales que están dañando a los ciudadanos, a nuestros vecindarios. Ese es nuestro enfoque. Lo voy a decir de manera muy directa. Nuestro enfoque no es ir a buscar personas por todos lados, debajo de las mesas, para ser deportadas. No. Nuestro enfoque es ayudar a aquella persona que es una víctima. Nuestro enfoque es atrapar criminales. Cuando nosotros estamos haciendo una llamada, nuestro enfoque es ayudarte. Nosotros no vamos a llegar y decirte tienes papeles o no tienes papeles, mi chavo, porque si no te vas deportado. Jamás. Nuestro enfoque en la policía de Houston es ayudar a la víctima, darle recursos para que pueda superar lo que ha pasado, y es atrapar a criminales que están dañándonos a nosotros. Entonces, ten toda la confianza de llamar a la policía, a hacer denuncias, a hacer reportes. Deja que ese temor se vaya a un lado. Es que me van a pedir papeles. No, y decidí dejar esto de último porque es importante que lo sepas. Nosotros no estamos en el mundo de deportaciones. Hoy nuestro trabajo no es esto. Nuestro trabajo es servir a través de las llamadas de emergencias del 911, hacer establecer las leyes del Estado y que te sientas seguro y tener una ciudad mucho más segura. Aunque para muchos es obvio esto que usted comenta, oficial, qué bueno que lo refuerza de esta manera, porque la gente, nuestra gente, o sea, paisanos, mexicanos, hondureños, salvadoreños que están por allá en medio de una situación, tienen miedo ahora sí que de todo lo que se mueva, porque ha sido tal esta influencia a veces en las redes que pues vuelve perverso incluso, y es muy benéfico para quienes están tratando de seguir delinquiendo, decir que el policía es el malo. No le hagas caso al policía, no te acerques al policía, y por consecuencia alejan a la ciudadanía de todo esto, ¿no? Es importante que usted haya aceptado esta plática con nosotros esta mañana, y lo invito de verdad para que cuantas veces usted guste o se vayan dando las cosas, aquí esté en este espacio que está abierto para las inquietudes de la gente, que me encantaría que así poco a poco se las fuéramos presentando y resolviendo. Muchas gracias. Ha sido un honor para mí poder estar en este espacio, y por supuesto que estoy disponible. Me encantaría seguir conectando con la gente a través de este medio, que manden sus preguntas y con mucho gusto les servimos. Muy bien, es el oficial Germán Sánchez, es policía del precinto 4 de Houston, Texas. Soy del distrito 5. Del distrito 5, perdón, Sí. aquí lo corrijo yo. Le agradezco muchísimo, oficial. Un abrazo hasta allá. Muchas gracias. Bendiciones. Chao, chao. Hasta pronto.
Vean, qué valiosa la ayuda, por ejemplo, en datos tan importantes como de repente cómo hacer un buen reporte, lo que abordamos, la forma de conservar la calma y esos datos ya no digamos en este momento le puedan servir a usted que está viendo un crimen ocurrir en tiempo real, pero seguramente ayudará a que otras personas no sufran de lo mismo. Y esto también es muy importante porque en este mismo pensar, si alguien hubiera hecho eso que usted está por hacer, antes, quizás se hubiera podido detener a esos delincuentes antes también. Así que muchos son los datos que nos refleja el actuar del oficial Sánchez, sobre todo en el entendido de estar alerta a todo lo que vaya ocurriendo. Así que muy valiosa esta plática que tuvimos con él y le agradezco haber participado en esta ocasión. Pero bueno, le tenía antes de esta plática con él un tema que es... digamos, yo no sé ayer qué es lo que le pasó a usted temprano al salir de casa y tomar esta carretera. No sé si se vio involucrado en esta pamplonada tejana en la que pues lamentablemente estas vacas, porque aparentemente no son toros de lidia, pero aún así son un riesgo, fueron vistas deambulando por el freeway. Imagínense de repente, a mí me ha tocado, pero en carreteras muy pequeñas de pueblitos, que se puede, por ejemplo, cruzar de forma regular el ganado, pero ya está acostumbrado el ganado a pasar por allí. Lo que hizo este hombre de la camioneta negra, pues detuvo un poco el andar de estas bestias que siguieron su camino en contrasentido a la circulación, pero vean ahí como si fuera un rodeo, tratando de detener. Imagínense cómo contener esto, que potencialmente puede ser un gran riesgo para las personas. Y miren, pues lo que ocurrió. Yo no sé si tuvo oportunidad, porque aparte de todo, esto significó un retraso en algo muy importante. Ahí está la jaula para llevárselos, por ejemplo. Esto que les decía, la entrega de los niños, el reparto de los niños se retrasaron debido precisamente a ese cierre en la autopista 145 Norte, derivado de esto que ocurrió. Así que de esas cositas que a mí me ha tocado, por ejemplo, una que otra vez, ver que se les han soltado, por ejemplo, una vez fueron caballos, pero que eran parte, por ejemplo, de un ejercicio de charrería y se les escaparon y agarraron una autopista, más que una autopista, perdón, una vía rápida aquí en la ciudad y causaron un montón de desastre porque se ponen nerviosos los animales. Evidentemente, el paso por esa zona no es el que ellos escogerían, así que pues vaya cosa. Mire, ya tenemos listo aquí a nuestro siguiente invitado y me encanta pues pasar con él precisamente para hablar de algo muy importante, sobre todo el llamar con atención a los futuros padres a que tengan responsabilidad no solamente de la procreación, sino de las posibles consecuencias que podrían afrontarse, sobre todo la madre, en medio de una circunstancia como esta, es delicado. Ha habido personas que a partir del embarazo han desarrollado esto de lo que vamos a hablar, diabetes gestacional, que termina en casos a veces muy serios como una preeclampsia y que podría poner en serio riesgo no solamente la salud de la madre, que ya es muy importante, sino también del bebé. Y estas dos cositas son de las que vamos a hablar ahora con el doctor Enrique Reyes. Él es ginecobstetra e investigador del Instituto Nacional de Perinatología. Vamos a hablar de la diabetes gestacional. Nada más que, aunque ahí ya lo veo, que prendieron su cámara, son unos segunditos en lo que se pone frente a la cámara y podemos platicar. En lo que ello ocurre, saludo, por ejemplo, a nuestra cabina diciendo que solo en Texas, sí, este asunto que también pasa por acá,
pero pues con otro tipo de animalitos, ¿no? Los que de repente andan haciendo protestas que llenan las calles y avenidas, y así andan entre las calles como estas vaquillas ahí encontradas en la I-45. Saludo a don Rafael Ramírez. Muy buenos días. ¿Cómo está usted el día de hoy? al buen Rafa. Y también Omar le manda saludos a Rafa Ramírez, a pesar de que luego esté de Grinch por las mañanas. pero bueno, en lo que tomamos esta comunicación, que es muy importante para nosotros, yo entiendo que son momentitos antes de ingresar a este espacio, y les agradezco haberlo hecho ya, pues tengo un par de temas que mencionarle, sobre todo porque tienen que ver con, digamos, el peligro que están afrontando las infancias en México. Saludos a Omar el Grinch. Bueno, ya se traen entre ustedes, así que yo me hago a un lado. Pues sí, no, dense entre ustedes dos. Pero le decía algo que personalmente me preocupa porque he visto crecer, es que las infancias hoy en día están afrontando, digamos, muchos problemas, sobre todo de seguridad, y esto deriva en, lamentablemente, pérdidas humanas. Le cuento el caso primero de un jovencito que perdió la vida en el Estado de México. Me gustaría ir con él un poquito más adelante, porque tengo que mostrarle varios videos que aquí estaré ahorita armando. Pero solo le cuento que, por ejemplo, hace apenas unos meses, y no sé si tenga por aquí el video, si no ahorita lo consigo, ocurrió un hecho en Culiacán, en el que dos menores de edad que iban con su padre, a quien le intentaron quitar el auto, pues por alguna circunstancia, ni siquiera criticable el hecho de tener miedo, de ponerse nervioso, o quizá haberse opuesto al asalto, ni siquiera lo menciono, pero por estar frente a unos delincuentes, perdieron la vida, los tres. Estamos hablando de dos menores de edad, dos niños, que junto con el padre pues fueron víctimas de estos agresores. Ayer apenas daban a conocer las autoridades la captura de de dos de los responsables de ese hecho, que estarían ligados a una célula criminal en aquella región. Y lo que ocurrió horas más tarde es que ahí mismo, en Culiacán, y en medio de otro tiroteo, una niña de 11 años de edad perdió la vida por una bala perdida que llegó hasta el vehículo en el que iba con su familia, la alcanzó, a pesar de que la llevaron al hospital o clínica más cercana para recibir atención médica. Lamentablemente no lograron salvarle la vida. Y vuelve a poner en el tema de la seguridad, que no existe en ese estado desde hace muchísimos meses. Decir 6 meses es casi regalarle pues la mitad de un año, por obviedad, al crimen organizado, que se sigue disputando el control de un cártel de la droga en ese lugar, y lo hace pues en un sentido muy amplio, ante la complacencia de las autoridades, que no logra someterlos, controlarlos o poner orden, y dejemos que no lo pueda hacer por, digamos, falta de ayuda o de organización. A veces se sospecha que no lo hacen porque no quieren hacerlo. Y es que el gobernador de ese estado ha sido muy insistente en decir que todo está en orden, que todo está en calma en aquel estado, que la gente está haciendo sus actividades normales. Ya le abuchearon en alguna ocasión en donde en medio de un partido de béisbol invitaban a la gente para que llenaran el estadio, como para demostrar que no había miedo, y la gente que llegó ahí empezó a gritarle.
le llenaron las calles de protestas, le golpearon las oficinas de la Casa de Gobierno de Sinaloa, se metieron a ese lugar y pues ni siquiera ha sido, ya no digamos removido, ya ni sancionado. Entonces, cuando uno ve todo eso en medio de casos como el que le acabo de mencionar, de verdad que se pone a pensar que lo mejor para la gente es cuidarse solita, resguardarse en sus casas y evitar salir. Una sugerencia impensable, ¿no? Cuando de chicos, ustedes y yo, lo que hacíamos era salir quizá a la calle, a pasear, a jugar con los amigos, y de repente ya no se puede. Pero bueno, tomaremos esto un poquito más adelante. Veo que ya está por aquí listo el doctor Enrique Reyes, y si usted, doctor, me hace una seña, ya iniciamos. Perfecto, y aquí lo veo, y le quiero dar la bienvenida al doctor Enrique Reyes y agradecer también a la Secretaría de Salud Federal por permitirnos tener este acercamiento en un tema que es sumamente importante. Hablaba precisamente de la experiencia del doctor, es ginecobstetra e investigador del Instituto Nacional de Perinatología, y vamos a hablar de la diabetes gestacional. Primero, doctor, ¿de qué se trata? ¿Qué es la diabetes gestacional? Hola, buenos días. Primero que nada, gracias por la invitación. La diabetes gestacional es la enfermedad o la complicación médica más frecuente en el embarazo, donde hay una elevación de los niveles de azúcar en sangre, y esta se detecta por pruebas que se tienen que hacer forzosamente en sangre de la mamá, porque habitualmente no da síntomas, o los síntomas que pudiera dar son muy similares a los síntomas del embarazo. Es algo muy peligroso, digo, visto desde esta perspectiva, sin estar cerca de un caso, digamos, conocido. Hacer que los síntomas parecieran algo similar a los del embarazo puede normalizar una situación de riesgo y hacer que esta evolucione. Es correcto. Al prácticamente considerarse asintomática, porque justamente si diera algún síntoma es muy similar a los que ocurren en el embarazo. Esta patología afecta entre un 15 y un 20% de todas las mujeres embarazadas en nuestro país. En algunos estudios que hemos realizado en centros de salud hemos encontrado una prevalencia del 14%. Y en hospitales de concentración como el instituto hemos encontrado entre 25 y 30% de mujeres afectadas con esta patología. En su experiencia, doctor, este porcentaje ha venido creciendo. ¿Qué sería lo que podría poner en riesgo a las mujeres de desarrollarla durante el embarazo, evidentemente? Pero pienso en algún punto de inflexión, quizá en los hábitos, quizá en la comida, quizá en otras actividades. Sí, ha venido incrementándose. Esto va de la mano con el incremento del sobrepeso y la obesidad. Aproximadamente el 62% de las mujeres que llegan a recibir control prenatal o atención durante el embarazo tienen sobrepeso u obesidad, y ese es un determinante importante que ha incrementado esta prevalencia. Segundo es lo que ya comentabas, Iván, es los hábitos alimenticios. La dieta del mexicano es una dieta rica en carbohidratos, habitualmente carbohidratos de mala calidad. Entonces, estos carbohidratos son los que en sangre se transforman en glucosa, y esto es lo que eleva habitualmente. Pero adicionalmente, en la paciente que tiene sobrepeso, obesidad, una mala dieta, la placenta produce unas hormonas que favorecen el incremento de glucosa para llevar un aporte nutricio mayor hacia el feto o al bebé. ¿Esto se puede detectar en alguna etapa del embarazo? O sea, yo sé que finalmente lo hacen, pero para evitar que la gente se exponga, ¿cuál sería el momento adecuado de poder revisar esa placenta a saber si estas hormonas están haciendo esto que usted comenta? Sí, en general, la placenta produce estas hormonas en todos los embarazos.
La mayoría de las mujeres tienen mecanismos para manejar adecuadamente las concentraciones de glucosa y de insulina que son favorecidas por la producción hormonal de la placenta. Pero en pacientes donde hablamos de resistencia a la insulina, donde ya hay una predisposición incluso previa al embarazo, pacientes con sobrepeso, obesidad, pacientes con antecedentes de síndrome ovario poliquístico, pacientes con sedentarismo, es decir, que no practican ningún ejercicio, pacientes con un incremento en la ingesta de alimentos no saludables, son las que muchas veces tienen ese exceso de glucosa, exceso de insulina, y no pueden manejarlo o no pueden regularlo, su organismo no es suficiente para contrarrestarlo y llevarlo a niveles normales, lo que hace que estos niveles incrementados atraviesen la placenta y pasen al bebé. Es que ahí hay un factor muy crítico, doctor, porque se trata de lo que comemos, los mitos y todo lo que rodea a una etapa tan bella como es el embarazo. A veces para el hombre no es tan bella, pero evidentemente para la mujer tampoco es tan cómoda, pero ya al paso del tiempo y cuando las cosas salen bien, claro que es un momento memorable, entrañable para las mujeres principalmente, pero se adereza con estos dichos como que ahora la mamá tiene que comer por dos. Y quizá en un sentido práctico sea cierto, pero aquí le decimos que en lugar de comerte un plato de frijoles, te comas un plato de frijoles con arroz, y si se puede repetir, cómele, mija, porque tienes que comer por dos. Y en medio de esto está una producción que no es, digamos, obligación nuestra haberlo producido, un grano con ciertas características que han venido cambiando, y este no es un programa de cocina, aunque sí influye, digamos, la decisión en lo que comes y cómo lo comes, para que puedas elevar tus niveles de azúcar de una forma peligrosísima. Y eso sin pensar en el ejercicio, doctor, que nos ayudaría digamos, a desalojar un poquito de esta glucosa que está en el torrente sanguíneo, pero si en el día tenemos 10 puntos de glucosa y no desalojamos ninguno, y al día siguiente le ponemos otros 10, pues la verdad que esto se vuelve interminable. Es correcto, justamente nosotros tenemos que ir a clarificar esos mitos. Efectivamente, la paciente come para 2 personas, pero la ganancia de peso, que es lo que refleja finalmente lo que comemos, debe de ser controlada. Por ejemplo, una mujer que empieza su embarazo con sobrepeso, es decir, un índice de masa corporal entre 25 y 29, debiera de ganar no más allá de 1 kilo por mes, ¿no? 1 kilo 200, y esto nos da en promedio al final del embarazo entre 7 y 11 kilos. Una mujer que empieza el embarazo con obesidad, es decir, un índice de masa corporal arriba de 30, debiera de ganar entre 5 y 7 kilos durante todo el embarazo. Esto quiere decir que más o menos debe de ganar 200 gramos por semana o 800 gramos al mes, ¿no? Y es muy cierto, está la familia, está el círculo social, está la suegra, la abuelita, que dice, cómele porque tienes que nutrir a tu bebé, y efectivamente se convierte en una lucha entre la cuestión social y la cuestión médica. Por eso nosotros en el instituto tenemos un curso justamente para estas pacientes con diabetes, donde invitamos al familiar, donde invitamos a la persona con las que come o a la persona con la que le cocina, o si es que ella cocina, y todo su círculo cercano, justamente para hacer conciencia de esta situación. ¿Qué podría alertar, por ejemplo, a una mujer que está, me imagino en una primigesta, bueno, una mujer que por primera vez tiene un embarazo, y que no tiene idea? Muchas veces pensamos la gente que está aquí y que sabe que hay un instituto y que pueden ir y asesorarse y tomar una consulta como esta, pero pienso en muchas de las niñas que a los 14, 15 años se están embarazando en pequeñas comunidades en la provincia, o en 17, 18 años en algunas comunidades semiurbanas,
que lo hacen sin control, que a veces ni se dan cuenta, digamos, por la propia ignorancia de que están cursando con un embarazo. ¿Cuáles podrían ser los síntomas de alerta al respecto de su condición? Y lo pongo en esta perspectiva: padres con, digamos, historial de diabetes, padres, abuelos o tíos, porque la línea se abre de esa forma, digamos, hábitos alimenticios, lo que usted decía, el índice de masa corporal al inicio de la gestación, todas estas cosas que podrían ser visualizables en su momento, pero también a partir de la desatención de un embarazo es muy difícil contener. Sí, una de las formas más sencillas es de lo que yo mido. Por ejemplo, si yo mido 1,60, no debiera de pesar más de 66 kilos, ¿no? Le quito el 60 y lo convierto en 6 y le sumo 60 más 6, más 66. Si peso más de 66, tengo sobrepeso o obesidad. Ese sería uno de los puntos críticos. Una mujer mide 1,55, pues su peso debería ser 55 más 5.5 como máximo, es decir, máximo 60 kilos, 61 kilos. Si pesa más de eso y empieza el embarazo con más de 5 o 6 kilos en promedio para la mujer mexicana, pues ya es un dato de alerta, ¿no? Otro dato es efectivamente tener familiares con diabetes o que en embarazos previos hayan tenido bebés que hayan pesado más de 4 kilos o que hayan cursado con diabetes gestacional, con preeclampsia, o que tengan pues esto que hemos comentado de comer o tener un exceso en el consumo de carbohidratos. En términos sencillos, una pieza de bolillo nos da más o menos 3 raciones de carbohidratos y nosotros debiéramos de consumir máximo 14 raciones de carbohidratos. Si tú te tomas un vaso de Coca-Cola de 250 mililitros, un cuartito de litro, más o menos estás consumiendo 4 raciones de carbohidratos. Entonces, si comes un bolillo y un vaso de Coca-Cola y a eso le agregas un tamal, con eso estás consumiendo las 14 raciones que te corresponden en todo el día. Una tortilla más o menos corresponde a una ración, una tortilla de máquina mediana corresponde a una ración de carbohidratos. Si te comes 8 tortillas al día, pues estás consumiendo 8 raciones de carbohidratos. Si le sumas un vasito de Coca-Cola, ya son 12, y medio bolillo, ya son tus 14 raciones de carbohidratos. Entonces, sí, justamente esos serían los datos de alerta. Muchas veces es pensar en una maldición cuando se tiene una evolución desafortunada como esta, cuando la respuesta está ahí, en lo que te estás comiendo, en las decisiones que tomas entre si esto o esto consumo, en arrancar un día con un plato de cereal, que pues es básicamente el mismo tóxico para el organismo, o solamente un café con un pan, cosas que tienen historia. Y me confieso un adicto en recuperación al café con pan de la mañana, pero también pues soy un diabético que trata de salir adelante una vez que te das cuenta de que tu vida, ya de entrada con haber entrado a este selecto y azucarado club, es muy difícil, hablando de una progresión con estos ritmos de vida, con estas cosas que buscas dónde comer aquí alrededor y solo hay tacos, garnachas, tortas, y tienes que tomar el control de estas decisiones porque finalmente en algún momento de tu vida te va a tocar hacerle frente a las consecuencias. Y por ejemplo, ese es un panorama muy grande para alguien que no se le va a quitar lo diabético, al menos la condición. Pero por ejemplo, las mujeres, hay la posibilidad de que si hay disciplina, se pueda sobrellevar esta condición dentro de una etapa súper crítica como es el embarazo, sin llegar a una de las temibles consecuencias como es la preeclampsia, que incluso cuesta vidas. Es correcto. Si se detecta en tiempo esta diabetes en el embarazo, se puede controlar en un 95-98% de los casos. Y parte fundamental del control son los cambios en el estilo de vida. Algún 30% requerirá algunos medicamentos, en su mayoría pastillas, y algunos más, un 5%, requerirá insulina.
pero en general, con cambios en el estilo de vida, se puede controlar el 70% de estas mujeres. Entonces, lo más importante es hacer las pruebas de detección. Y la primera prueba de detección en el primer contacto, en la primera consulta de embarazo, debiera ser al menos una glucosa en ayuno. Es decir, la mayoría de mujeres no planea su embarazo y la primera vez que se toman una muestra de sangre es en el embarazo. Entonces, al menos deben de tomarse una muestra de glucosa sanguínea y posteriormente, entre la semana 24 y 28, es decir, más o menos a finales del sexto mes, hacer una prueba que se llama curva de tolerancia oral a la glucosa, donde se le da una solución azucarada, que es un reto al organismo. Se cita a la paciente en ayuno, se le toma una muestra en ayuno y después se le da un vaso con glucosa, con azúcar, una solución azucarada, y posteriormente se mide cómo reacciona el organismo 1 hora y 2 horas después. Eso es una curva de tolerancia a la glucosa y es el estándar de oro para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Es de verdad muy interesante saber que, por ejemplo, con medidas como esta, perdón que me quedé aquí con la otra toma, eh, eh, se puede minimizar los riesgos que siguen existiendo finalmente, entendiendo que no solamente está, digamos, la posibilidad de desarrollar ya de forma formal, porque sí se pasa, digamos, de la gestacional a una declarada prediabetes o diabetes, ya dependiendo de lo que siga en sus hábitos. ¿La lactancia tiene alguna inflexión en el padecimiento o, digamos, es un periodo ya completamente diferente? Entendiendo que, por ejemplo, las hormonas juegan un papel fundamental. Sí, sí tiene que ver mucho la lactancia. De 100 mujeres que desarrollan diabetes en el embarazo o diabetes gestacional, el 70%, cuando hacemos pruebas de reclasificación que se hacen 6 a 12 semanas después de que nació el bebé, el 70% vuelven a salir normales, es decir, no tienen ya diabetes. Un 25-27% queda como prediabéticos, son prediabetes. Los prediabéticos van a desarrollar diabetes tipo 2 en 5 a 10 años, dependiendo de qué cuidados tengan. Puede ser tan rápido como en 3 años ser diabéticos o tan tardado como en 15 o 20 años hacerse diabéticos. Y un 2 o 3% de estas mujeres que desarrollaron ya quedan con una diabetes declarada, con una diabetes mellitus tipo 2. Es datos que de verdad tienen que tomar en cuenta al momento de tomar las decisiones, ya no solo de embarazarse, sino de, ojalá fuera, ¿verdad? Al embarazarse, dentro de todas las cosas, hemos visto cosas muy importantes y que agradezco, de hecho, a la Secretaría de Salud Federal que siempre con esta disposición nos acerquen a temas tan importantes para las mujeres, para las parejas, porque luego después de esto vienen cosas como, pues, el marido que ya no le entra, porque pues necesita un tipo de cuidado especial la mujer y se quedan ahí solas en medio de un embarazo porque muchas veces lo inician sin conocimiento, sin siquiera tener una edad para hacerlo, digamos, biológicamente, ya ni siquiera hablemos de madurez emocional, sino muchas veces es biológicamente anticipado, sin saber si, digamos, el horno, que sería como la mujer que cocina este bebé, está en condiciones de hacerlo de forma saludable, ¿no? Sin poner en riesgo su vida o la del propio bebé. Es correcto. Regresando, perdón, a la pregunta anterior, la lactancia se ha visto que es un factor de protección para recuperar el peso de la mujer, para disminuir los niveles de glucosa. Entonces, siempre recomendamos al menos 6 meses de lactancia exclusiva, en la medida de lo posible 1 año de lactancia y en algunos casos donde es factible hasta 2 años de lactancia, que serían factores, digamos, protectores. No solo para la mamá, sino para el bebé. El bebé, una vez que ha estado expuesto a niveles elevados de glucosa in útero, se habla mucho del concepto de programación fetal. Son bebés que quedan con mayor predisposición para desarrollar obesidad en la etapa escolar
diabetes en la etapa adulta temprana, y estamos hablando de que hoy día estamos viendo diabéticos a los 25, 30 años, cuando habitualmente era una enfermedad que la veíamos a los 50, 55 años. Hoy día lo estamos viendo con mayor frecuencia desde los 25, 30 años y más marcado entre los 35 y 45 años. Es decir, la edad de diagnóstico de la diabetes tipo 2 se está recorriendo. Y esto tiene que ver con los hábitos el estilo de vida, y tiene que ver también con la programación fetal, ¿no? Porque se dice que una vez que se ha dado la programación fetal, no solo se afecta a ese bebé, a esa generación, sino a los hijos que vaya a tener ese bebé, es decir, a una segunda o incluso una tercera generación, con estos cambios epigenéticos que pueden hacer, si bien no una transmisión directa de la enfermedad, sí una mayor predisposición para que tengan en el futuro diabetes mellitus tipo 2, enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico y obesidad en etapas tempranas de la edad escolar. Sí, factores de mucha importancia que deben de tener presentes las personas al momento de, como insisto, tener estas decisiones de todos los días y evitar, digo, yo siempre les pongo, ¿qué tanto te gusta estar aquí en la calle tomando la decisión de si como hoy esto o como aquello? ¿Qué tanto te gustaría estar en cama, obligado a tener que comer alguna cosa o a través de una sonda alimentarte por haber propiciado una consecuencia desafortunada al respecto de estas decisiones que sí nos asisten, tomarlas con una responsabilidad que vaya acorde a nuestra edad y madurez, ¿no? Es correcto. Doctor, siempre le agradezco al instituto esta generosidad en el tiempo para poder platicar. Muchísimas gracias por estar presente esta mañana. Sí, no me quiero despedir sin antes invitarlos a... Ay, tenemos este evento, me lo iba a echar yo, pero platiquemos de él, porque de hecho es muy importante. Del 2 al 4 de abril tenemos la reunión anual en el Instituto Nacional de Perinatología. Es más enfocado al personal médico, médicos generales, médicos familiares, ginecólogos, endocrinólogos, donde abordaremos este tema y otros temas más que afectan la salud de la mujer. Imagínense, van a estar hablando de resistencia a la insulina, de diabetes gestacional como ahora, del hipotiroidismo subclínico y sobre todo definiciones y recomendaciones en el manejo de esta condición en el embarazo. Esto no lo sé decir tan rápido, pero espero no me falle. Tirotoxicosis, ay, lo hice. En el embarazo. Del embarazo y algunas patologías endocrinológicas. Ese es solo un módulo de endocrinología, pero aparte estaremos abordando temas tan importantes como el nacimiento pretérmino, preeclampsia, hemorragia obstétrica, vigilancia de los bebés desde el punto de vista de ultrasonidos, del enfoque del médico materno-fetal, y algunas alteraciones o enfermedades reumatológicas, enfermedades de los riñones, cardiológicas que afectan el embarazo. El tamiz, veía también ahí lo importante que es el tamiz metabólico que desde hace un tiempo para acá, digamos, es obligado, pero antes así entregaban al bebé porque pues así era, ¿no? Pero ahora a partir de ese momento, todo lo que se puede saber y empezar a ayudar a pequeños que ya vengan con alguna condición especial que necesiten ese acompañamiento. De verdad es que es muy importante y celebro que tengan esta reunión, que estaremos atentos a ver qué es lo que surge de ella y nuevamente gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias. Un gusto. Hasta pronto. Es el doctor Enrique Reyes Muñoz, como lo mencionaba, es ginecobstetra y además investigador del Instituto Nacional de Perinatología. Gracias, por cierto, siempre por su compañía en este espacio. Retomamos el tema que le decía de las infancias, y es que sí, déjeme tomar unos segundos para poder, desde mi perspectiva, establecer un riesgo, y ahora sí como que es momento de hablar a esta cámara, porque para mí desde hace algunos meses
esa región de Sinaloa ha estado inmersa en un gran problema. Hay una llamada aquí, un mensaje, perdón, que voy a leer, que dice Jocelyn Vivas. Se ha iniciado una campaña para que no se normalice el consumo de series, canciones y películas que hablan o presumen el narcotráfico y hacer ver como algo normal la violencia. Es muy importante eso, incluso desde el mismo tratamiento noticioso nuestro, hay una responsabilidad en hacerlo sin al mismo tiempo hacer apología de situaciones como esta. Eso es muy cierto, pero también hay un asunto que tiene que ser atendido por una autoridad que lo único que pues vemos que ha hecho en algún tiempo ha sido pues atender, digamos, algunas de las consecuencias. Es decir, si yo veo a un grupo de criminales en la calle utilizando armas de alto poder, me los encuentro en la calle y pues no los detenemos por temor, porque están ligados a uno u otro grupo criminal, porque hay acuerdos, porque volteamos para otro lado, hay una responsabilidad. Siendo yo, por ejemplo, la autoridad, hay una responsabilidad que me atañe y que no he cubierto. Por consecuencia, pues habría, digamos, para muchas personas este riesgo de salir a la calle por situaciones como esta. Y planteo, por ejemplo, como le decía, el fallecimiento de estos dos pequeños, quienes junto con su padre fueron alcanzados hace algunas semanas, no tengo exactamente la fecha, pero le tocó pues esta mala fortuna de estar en medio de un evento en el que querían quitarle el auto al padre y que no lo lograron, pero a cambio les quitaron la vida. Esto provocó que después de ese momento, pues la gente saliera de esta forma a protestar en las calles. Este video lo hice hace algunas semanas y es lo que hicieron, por ejemplo, a las afueras del Palacio de Gobierno de Sinaloa. Y al hacerlo, pues estaban estas expresiones del gobernador que le quiero dejar un segundito. Puesto, en Sinaloa vivimos perfectamente bien, estamos haciendo todas nuestras actividades, los estadios llenos, las escuelas llenas, estamos trabajando perfectamente bien. Ahí el momento en que pues lo decía el propio gobernador en aquel entonces, pero justo ayer quedaban a conocer la detención de dos posibles responsables de ese crimen. Ocurre este otro. Iba una niña de 12 años en ese vehículo, hubo un enfrentamiento, este tiroteo deriva en una lesión, la llevan ahí a toda prisa hacia este hospital y en esta clínica, a pesar del esfuerzo que me imagino un doctor le llega pues sin el equipo suficiente, un paciente así, qué doloroso es ver que pierda la vida una pequeña de 12 años por estar pues en el momento inapropiado, justo cuando recibe un disparo, ¿no? Y estamos hablando, dos niños ya hace algunas semanas, esta niña ayer y hace unos días, otro niño en una comunidad del Estado de México fue baleado por otros adolescentes, que como escuchábamos al oficial de la policía en Houston, cada vez más los adolescentes tienen acceso a este tipo de armas y pues lamentablemente las consecuencias son estas. Pues ahí están los tipos que lamentablemente así es como se divertían, no es el momento del ataque, pero así se grababan disparando y jugando con armas de fuego como esa. Y lamentablemente, pues la consecuencia es esta, ¿no? La muerte de Israel allá en la comunidad de Belén, en el Estado de México. Su fallecimiento lógicamente provoca el dolor, la indignación de la comunidad que salieron pues ahí a despedir a este vaquerito, porque era un niño de 11 años de edad, que pues simple y sencillamente fue
la víctima del ataque de esos otros que usted vio con las armas, a él le gustaba ir a jugar a un lugar donde había de estas maquinitas de video y pues lamentablemente ahí fue alcanzado. Quiero que escuchemos lo que menciona su padre al respecto de esto que le ocurrió. Justicia para mi hijo. No es justo, era un niño inocente. No le debe nada a nadie. Ni se mete con nadie. Era un niño de 12 años. Solo iba al circo él. ¿Iba solo o iba con otras personas? Fue a traer a sus amigos. En el hospital me dijeron que no tenía signos. Intentaron reanimar, pero ya no se pudo hacer nada. ¿Cómo era Israel? Era un niño inteligente, mi niño, todo para mí. ¿El más pequeño? Sí, era el más pequeño. Imagínese cómo decirle a un padre que este pequeñito que lo vemos como el vaquerito que era de la familia, perdió la vida. O sea, es inconcebible. Y por esto, por un grupo de adolescentes también sintiéndose, pues, los matones del pueblo, para empezar, en un auto que no deberían de estar conduciendo, para seguir en una circunstancia en la que no tendrían que estar. Ciertamente que los padres tenemos una enorme responsabilidad en circunstancias como esta y pues lamentablemente las consecuencias ahí están, porque por mucho que los detengan, los sometan a un juicio o pase lo que sea, pues la vida de Israel, de este pequeñito, no va a regresar jamás. Así que infancia en riesgo, sí, y mucho. Son las 10 de la mañana aquí en la Ciudad de México, allá en Texas las 11. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana, apretadita, pero salimos apenas a tiempo con todos los temas que tenemos aquí pendientes. Saludamos a Regio Chido, muchas gracias. Sí, claro, no se quiere uno ni imaginar siquiera el dolor que debe estar pasando ese papá. Claro, y todo porque pues alguien tuvo acceso a un arma en medio de esta adolescencia que por definición adolecen de criterio las personas, porque no están ni siendo niños, ni jóvenes, ni adultos, están en este proceso, así que vaya cosas. Don Rafa, gracias, muy buena entrevista, saludos. De esas que le gustaba de repente a Rafa grabar, porque si algo me ha caracterizado a lo largo de esta historia es que mis entrevistas son largas y muchas veces son para, digamos, llevar a momentos que sean de interés, y estos no se construyen con la primera pregunta o la segunda respuesta. Es ir armando en medio de una plática, digamos, un contenido que valga la pena. Pero muchas gracias por estar aquí presente, Rafa. Muy buen día. Así como también se los deseo a ustedes que tengan un excelente día. Mañana por aquí nos encontramos con esta oportunidad de seguir haciendo comunidad. Compartan estos contenidos para seguir creciendo y obviamente llegar a mucho más personas. Suscríbanse a todas nuestras plataformas de streaming que ustedes bien conocen y aquí la saben, para poder seguir haciendo esta comunidad que, créanme, está creciendo y está creciendo muy bien. Así que pues los espero mañana. A nombre de todo este equipo, muchísimas gracias y que pasen un excelente día.